Buenas noches con todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 97 de la Biblioteca de Arbitraje titulado La transacción, el marco olvidado, obra que contiene trabajos de Felipe Osterling Parodi, Mario Castillo Freire, Daniel Rodríguez Tamo y Nicole Velasco Velasco. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro ha sido publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica de San Pablo, a quienes agradecemos su permanente colaboración. El conversatorio tendrá 2 rondas de intervenciones para cada uno de los ponentes y las palabras de cierre del doctor de nuestra biblioteca. La primera ronda constará de intervenciones de 10 minutos cada una. En tanto, en la segunda, las mismas tendrán una duración de 5 minutos. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Fiorella Vázquez, magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la ESAN Graduate School of Business, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en Derecho Civil Patrimonial y Procesal Civil, así como en Gestión Inmobiliaria Pública y Privada. Ha sido coordinadora en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y asesora en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, jueza especializada en materia civil. Cuenta con certificación de especialista en materia de gestión de bienes estatales y contrataciones con el Estado. Es autora de diversos artículos en materia civil y administrativa. Profesora de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por el pase. Buenas noches, estimados doctores, al director del repositorio, el doctor Mario Castillo Freire, al doctor Gino, a la doctora Olga, y un especial reconocimiento del esfuerzo de Daniel y de Nicole en esta obra. Bueno, la transacción es una figura jurídica muy interesante que se regula en la parte de obligaciones como un mecanismo de extinción de obligaciones. No obstante, ha tenido pues algunas interrogantes respecto a la ubicación de esta figura de la transacción en la parte de obligaciones, en tanto a que, de acuerdo también a lo que ha establecido el primer pleno casatorio y el debate de la doctrina nacional, sería más un mecanismo o un contrato, ¿no? Un contrato, y que desde el punto de vista también podría estar regulado en la parte de fuente de las obligaciones. Y es muy interesante por qué se dice que no necesariamente debería estar en la extinción de obligaciones, porque a través de la transacción como un mecanismo, como bien ya expondrá seguramente Gino en la parte procesal, no solamente se extingue obligaciones, sino también otro tipo de situaciones jurídicas, como el de las garantías, de situaciones jurídicas como derechos potestativos, estados de sujeción, entre otras, ¿no? No solamente obligaciones llamadas a sí mismos, sino también, incluso hasta podría ser algunos con efectos reales. Quisiera hacer hincapié en cuanto a esta figura jurídica y la experiencia que he tenido como juez respecto a las transacciones extrajudiciales. Considero que es muy importante, dado que he podido leer varias transacciones, a establecer a cuál es el contenido de las mismas, ¿no? Más allá de los elementos tipificantes, que son las concesiones recíprocas, el tema de la litis, ¿no? Que haya pretensiones controvertidas entre las partes, y de solucionar a través de esta vía, digamos, esta litis. Digo el contenido porque muchas veces las partes estipulan cláusulas que indican, por ejemplo, que por si acaso a través de esta transacción no se van a aplicar normas establecidas con respecto a la nulidad, anulabilidad, ineficacia del acto jurídico, o respecto a los vicios de voluntad, ¿no? No existe ningún error, no existe dolo, no existe intimación, incluso inobservan el principio de buena fe. Entonces, eso es una constante que se ha visto, ¿no? Uno bien puede decir, claro, por el principio de conservación, o el principio, en este caso le llaman la indivisibilidad de la transacción,
digamos que ya, esta cláusula será nula, pero será nulo, digamos, no será, la cláusula será nula, pero no nulo el contrato en atención a que se conservan las demás cláusulas, ¿no? Pero igual, llamo la atención a ello porque al parecer esta figura más bien se está utilizando para tratar de dar incentivos perversos, para tratar de situaciones de orden público o de, digamos, de normas imperativas que tenemos que seguir, ¿no? Como abogados, inobservarlas. La finalidad no es correcta, ¿no? Entonces, por ahí que es importante abrir un mecanismo de debate respecto al contenido de la transacción. En ese sentido, este trabajo que realizan los alumnos y los autores respecto a esta figura jurídica es de vital trascendencia. Y también lo digo porque no es el mecanismo dentro de los modos de extinción de las obligaciones que más se utilizan, ¿no? La transacción. Como Gino ya seguramente les advertirá ello, pero es uno de los mecanismos que más se utilizan. Y he visto casos incluso que, interesantes, ¿no? Que hasta dejan sin efecto el principio, digamos, de obligatoriedad y vinculante entre las partes, ¿no? He visto casos en los cuales una de las partes dice, ya, declaro que existe deuda, entonces vas a satisfacer tu acreencia a través de un bien que es de un tercero, o sea, ni una de las dos partes. Claro, la otra parte no contradice, va a ejecución, ¿no? No me has pagado, por tanto tengo que hacerme este bien. No contradice nada y trata de ejecutar un bien que no le pertenece. Entonces, este mecanismo de transacción en atención justamente que no hay una regulación un poco más rica al respecto, se ha aprovechado un poquito en tratar de desconocer estos principios y que también desde un punto de vista son aplicables, ¿no?, a esta figura como modo de extinción de la obligación. En ese sentido, bueno, mi corta intervención va para felicitar el trabajo de Nicole y Daniel en atención a que, nuevamente, hay pocas investigaciones de la transacción y miren qué tan importante que en el primer pleno casatorio, fue hace bastantes años, ¿cuántas transacciones se celebraron? Más de 500 probablemente, ¿no? Y hoy por hoy se siguen celebrando y hoy por hoy siguen desconociendo el contenido correcto de esa transacción. Entonces, que quede claro a través del aporte opinario de los alumnos, de los profesores que escriben en esta obra, es esencial y tal vez que haya una propuesta también, ¿no?, para mejorar este instituto jurídico. De algo en anteproyecto no existe una propuesta como tal, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguidamente, hará uso de la palabra la doctora Olga Alcántara, abogada, máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y máster en Derecho con especialidad en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es titular de un DEA en Derecho Civil por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Ha realizado además estudios especializados en Derecho Marcario y de Patentes en la Academia de la OMPI. Es abogada, docente universitaria, investigadora y autora de diversos artículos sobre el derecho de la moda, propiedad intelectual, derecho del consumidor y derecho civil. Publica regularmente en revistas jurídicas nacionales y extranjeras. Candidata a doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, quiero comenzar esta breve presentación primero agradeciendo la invitación del estudio Mario Castillo Freire, en la persona del doctor Mario Castillo, y quiero también agradecer a la presencia de los doctores Gino Rivas y Fiorella Vázquez, quienes comparten esta noche conmigo esta presentación, este evento académico. Voy a tratar de ser breve, pero creo que es importante también abordar algunos aspectos sobre los autores de la obra y la obra en sí. Cuando el doctor Castillo me invitó a presentar esta obra, me explicó que el tema central había sido desarrollado por dos de sus estudiantes, lo cual me pareció fabuloso, pues muy pocos estudiantes en la actualidad tienen ese interés y motivación suficientes para investigar y publicar. Hay que señalar también que muy pocos profesores se sienten cautivados por los trabajos estudiantiles, al punto que, como ha hecho el profesor Castillo, se involucren con el tema y el trabajo de sus alumnos para lograr finalmente su publicación. Esto demuestra que es un trabajo arduo
de ambas partes, el profesor y los estudiantes, que merece ser destacado. El ensayo en coautoría de Nicole Velasco y Daniel Rodríguez, que están presentes también en esta actividad, se titula La transacción más que un medio de extinción de las obligaciones. Esta interrogante que nos plantea el título nos da una idea de lo que versa el trabajo, es decir, los autores se cuestionan si la transacción sirve únicamente como medio extintivo de obligaciones o si tiene vocación para cumplir otros fines, como crear, enriquecer o modificar la misma relación jurídica patrimonial, tal como señalan los autores. Los autores también señalan su disconformidad con la ubicación de la transacción en el Código Civil dentro de los medios extintivos de obligaciones. Consideran injusta la decisión del legislador peruano por ser restrictiva y no reconocer que esta institución jurídica no se agota en el hecho de extinguir obligaciones, sino que puede crear otras nuevas o modificar y crear otras existentes, como bien ellos lo afirman. Para justificar su postura, inician el ensayo analizando la naturaleza jurídica de la transacción. Afirman que la transacción es un contrato, y sobre este punto cabe señalar que la tesis de naturaleza contractual ha sido de adopción mayoritaria. Así, por ejemplo, ha sido seguida por la legislación española, estableciéndose en el artículo 1814 de su Código Civil que el contrato de transacción tiene por objeto evitar un proceso judicial o arbitral o poner fin al ya iniciado cuando por autonomía de la voluntad los contendientes resuelvan su conflicto siempre que este sea disponible. En el artículo 1809 inclusive se señala que el contenido del contrato queda fijado por las partes dando y prometiendo, reteniendo cada uno alguna cosa. En el plano jurisprudencial, el Tribunal Español Supremo, el Tribunal Supremo Español, ha indicado que la transacción produce el efecto de sustituir una relación jurídica controvertida por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y acciones de las que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones, de tal manera que no se pueden plantear cuestiones que afecten a las situaciones preexistentes a la transacción, que han perdido la protección jurídica al ser transigidas. La doctrina española ha señalado que la transacción provoca el nacimiento de nuevos vínculos u obligaciones en sustitución de los extinguidos o la modificación de estos, por lo que tendría carácter novatorio, sustituyendo la situación controvertida por otra cierta e incontrovertida. Siguiendo la comparación, ¿no?, encontramos el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina, que en su artículo 1641 reza que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose condiciones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Colomer Iriarte, y cito textualmente a esa autora, señala en sus comentarios a este artículo que el Código Civil de Vélez Sarsfield reguló la transacción en el artículo 832 como un medio extintivo de obligaciones, mientras que el código vigente la regula como un contrato con efectos extintivos. De esta forma, se da por concluida la discusión que existía en la doctrina argentina sobre las transacciones, las cuales para una parte eran consideradas como acto jurídico bilateral, extintivo de obligaciones, y para otra como un contrato. Si nos detenemos únicamente en la comparación entre los dos cuerpos legislativos, tendríamos que afirmar que existe conformidad respecto a la naturaleza contractual de la transacción, pero no respecto de sus efectos. Por un lado, la legislación española reconoce a la transacción una finalidad orientada a evitar los procesos judiciales o arbitrales, siendo que los tribunales, al interpretar esta norma, entienden que la transacción genera nuevos vínculos jurídicos que sustituyen a los extinguidos o su modificación, no quedando restringida solamente a su extinción. Esta interpretación no resulta de lo previsto en el Código argentino, pues el propio tenor normativo hace hincapié en la finalidad extintiva en el marco de conflictos entre las partes. Esto nos lleva a afirmar que no hay uniformidad respecto a los efectos atribuibles a la transacción. El legislador peruano reconoce la transacción de efectos que no se limitan a la mera extinción de obligaciones, pues en el artículo 1302, en el segundo párrafo, señala que con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. Entonces, si la transacción no cumple únicamente fines extintivos y el primer plano casatorio civil ha reconocido que se trata de un contrato, la pregunta de los autores sobre su ubicación en el Código Civil es pertinente y específicamente acerca de los efectos que van más allá de la mera extinción de obligaciones. En la segunda parte del trabajo, los autores destacan la versatilidad de la transacción para servir como un medio alternativo de resolución de conflictos. En la medida en que se reconoce la transacción la posibilidad de crear, regular y modificar relaciones entre partes, entonces resulta lógico que se pueda utilizar como un mecanismo para solucionar conflictos de otra índole que no sean
solamente con vocación a ser extinguidos, digamos, los problemas. De hecho, esta vocación también a resolver conflictos está consagrada por la legislación española. En el último acápite del trabajo, los autores se pronuncian respecto a los alcances del artículo 1311 del Código Civil peruano, que se ocupa de la suerte como elemento clave para resolver la controversia. Los autores se oponen a aquellas opiniones que señalan que es únicamente el azar quien termina con la disputa, pues consideran que el acuerdo previo de las partes para su utilización es lo que lleva a aceptar el resultado que pone fin al conflicto. Resulta claro que si las partes no están de acuerdo en utilizar la suerte o azar, entonces no habría manera de considerar el resultado como definitivo. El uso del azar o la suerte no afecta, en todo caso, el carácter transaccional de la operación. Finalmente, consideramos que este ensayo, por su contenido, reviste importancia, pues explica de manera clara diferentes aspectos de la transacción, lo cual lo convierte en útil para los abogados, estudiantes y árbitros en ejercicio. Desde el punto de vista académico, consideramos que este ensayo debería ser visto por los autores como un primer paso dentro del largo camino de la investigación. Los insto a seguir investigando, a seguir cuestionándose sobre las instituciones jurídicas, sobre el ordenamiento jurídico y a seguir difundiendo conocimiento con sus publicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Gino Rivas, magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato al LLM por Columbia University. Es asociado en Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uyuría y adjunto en docencia en el curso de Teoría de Conflicto y Mecanismos de Solución de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, doctor. Eh, Buenas noches, gracias por el tiempo. Quiero hacer una pequeña precisión. Yo ya no trabajo en el estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Ubería, entonces las opiniones que voy a vertir son a título personal, no vinculan a ningún estudio. Antes que nada, lo primero que quiero hacer es agradecer al profesor Castillo Freire por la consideración de invitarme a este evento como ponente. Y de paso aprovecho para agradecerle por la atención, puesto que él también ha sido receptivo en cuanto a las propuestas que he tenido de investigación e incluso ha publicado ya un primer libro de mi autoría hace ya unos 4 años. Eso es lo primero que quiero decir. Quiero agradecer también a las personas que nos acompañan, a la profesora Alcántara y a la profesora Fiorella Vázquez, porque es la primera vez que estoy conversando con ellas, entonces siempre es un gusto poder seguir conociendo más personas en el ámbito académico. Y finalmente, y más importante aún, quiero felicitar a los dos estudiantes, a Daniel Rodríguez y a Nicole Velasco. A Daniel ya lo conocimos, conversado alguna vez, ya hemos conversado un tiempo. No tenía conocimiento de que estuviese interesado en este ámbito del derecho, pero me alegra muchísimo y en verdad quiero felicitarles a ambos. Me parece que es necesario seguir impulsando la investigación desde las aulas, es decir, dar una oportunidad al estudiantado de poder difundir sus primeras investigaciones y así ir construyendo un camino que pueda continuar una vez que egresen de la universidad, que empiezan a ser abogados en ejercicio y todo lo que se viene más adelante. Bueno, me he gastado un poco de tiempo en esto de los agradecimientos, pero ahora sí voy a pasar a hablar sobre el tema de fondo. Yo prefiero enfocarme esta vez en el ámbito que podríamos considerar de derecho, entre comillas, procesal, ¿sí? Porque el punto de partida, en todo caso, sobre la transacción, para efectos de esta pequeña presentación que quiero hacer, es el de la naturaleza. La transacción, y eso creo que lo sabemos todos, merece tanto tratamiento y estudio desde el derecho civil, y eso está atestiguado, hay una cantidad ingente y valiosa de bibliografía al respecto, y también es estudiada desde el derecho que podríamos llamar, entre comillas, procesal, aunque en sentido estricto es más que nada el derecho de mecanismos de solución de controversias, ¿sí? Y esto es bien peculiar porque si nosotros vemos, hay una diferencia entre la transacción y figuras como la negociación o la mediación. La negociación y la mediación no son estudiadas desde el derecho civil. Ese es un punto bien particular a comparación de la transacción, que sí tiene esta doble dimensión de estudio. Entonces, eso llama la atención porque si esta figura pertenece tanto al mundo, entre comillas, de derecho civil, como al mundo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, una visión y un estudio completo y adecuado de la misma involucra adentrarse en la bibliografía y en la literatura respectiva de ambos campos.
Es decir, y es una opinión, todo esto se puede discutir, la forma correcta de aprender e integrar la transacción es desarrollar tanto el lado civil, como ya se ha hecho, como se están haciendo, como se ha hecho muchas veces y ya han hecho, hay muy buenos trabajos, y desarrollar también el lado de los mecanismos alternativos de solución de controversias, no perder ambos puntos de vista. Entonces, en esa línea me parece que su trabajo efectivamente hace eso, se construye sobre las bases que ya existen tanto de derecho civil como del de derecho de los mecanismos de solución de controversias, y con ello se llega a un resultado que efectivamente permite seguir avanzando en este ámbito. El punto sobre esa base, ser una pregunta que ustedes abordan en su trabajo y que en verdad me llama mucho la atención y sobre la cual quiero detenerme un momento, y es el de si la transacción es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Esa es una pregunta bien interesante, y he visto que ustedes consideran y citan tanto posiciones que dicen que sí, como posiciones que dicen que no. Creo que es un tema discutible, efectivamente, pero en la práctica y en función de lo que les decía, la transacción efectivamente puede entenderse como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Si bien la transacción puede considerarse resultado de, por ejemplo, una dinámica de negociación o una dinámica de conciliación, la transacción en sí misma, en el momento en que cumple y se ve, en la cual uno puede verificar que distintos caracteres propios de los mecanismos alternativos de solución de controversias está presente en ella, podría también ser considerada como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, entonces yo estoy muy de acuerdo con la forma en que ustedes están planteando el tema en ese punto, que me parece el corazón de su trabajo, les soy sincero. Es la parte que creo que hoy día está mereciendo tratamiento y merece un estudio que ustedes están haciendo y que ojalá se siga avanzando en esa línea. Y creo que eso justamente sienta las bases para lo que se viene hacia adelante. Es decir, han habido excelentes trabajos, y los están ahí, de la transacción desde ambos bloques, desde el bloque del derecho civil, desde el bloque del derecho, entre comillas, procesal, y lo que viene ahora efectivamente es trabajar sobre esas bases, sobre esas excelentes bases, y empezar a, por así decirlo, unir tanto lo que ha aportado el derecho, tanto lo que se ha aportado desde el derecho civil, como lo que se ha aportado desde el derecho, entre comillas, procesal civil, y derivar entonces en un tratamiento holístico, por así decirlo. Eso es en verdad lo que he querido comentarles, es lo que quiero comentar en esta primera oportunidad de mi lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Seguidamente, hará uso de la palabra la doctora Nicole Velasco, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex miembro del Consejo Directivo de TEMIS, practicante legal en la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos y a todas también. Un agradecimiento especial a todos los profesores que nos acompañan el día de hoy por haberse dado este tiempo. Y bueno, también es un honor para nosotros poder compartir un panel con ustedes. Definitivamente sé que tanto Daniel como yo estamos muy emocionados por esta oportunidad y reiteramos nuestros agradecimientos. Siempre he creído que la labor de un docente va mucho más allá de las aulas. De hecho, mi mamá es docente y veo cómo se esfuerza por sus alumnos. Más allá del conocimiento que nos pueda brindar, más allá de su función de simplemente pararse frente a un grupo de estudiantes y dar una clase teórica. Y creo que eso es algo que tengo que reconocerle al doctor Castillo. Definitivamente un lujo poder haber pertenecido a su clase. Como lo dijimos al inicio y como lo hemos repetido incluso en nuestro artículo, este artículo nació en las aulas y, como lo dije, ¿no? Más allá del conocimiento que usted nos pudo brindar en ese momento, nos dio esa iniciativa de para nosotros mismos poder buscar más allá de lo que vimos en la clase junto a usted, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que las clases tenían un horario bastante complicado, martes y jueves de 8:30, en la noche. Muchas veces unas clases en la noche no logran captar la atención de los estudiantes, pero desde inicio a fin, definitivamente las clases del doctor Castillo eran increíbles, súper dinámicas, y algo que me gustaba mucho y recuerdo con mucho cariño es que no importaba el tema o la complejidad que podría tener este tema, el profesor hacía que se sienta de una manera tan ligera y que te daba gusto poder leerlo, poder escucharlo,
y poder prestar atención. De hecho, es más, recuerdo mucho que en su primera clase nos dijo que para este curso íbamos a leer el compendio de las obligaciones, que ahora nos acompaña también en esta publicación, y veíamos el compendio que tenía como 1500 páginas y decíamos, wow, cuánta lectura. Pero no, luego poco a poco con las clases, con los controles, comprendimos la necesidad de tener ese compendio que se podría decir como es el manual que nos permite entender un poquito más de las obligaciones. Así que un agradecimiento especial para usted, doctor Castillo, por esta oportunidad, por sus clases y por haber llegado más allá y trascender en nosotros, tanto Daniel como yo, para poder hacer este trabajo que, podríamos decirlo, nació en sus aulas. Y bueno, también agradecerle especialmente por querer guiarnos en esta investigación. Me acuerdo que cuando se lo comentamos, no lo dudó y nos brindó una parte de su tiempo, que es lo que tal vez no muchos profesores hacen, y de todas maneras hubiéramos entendido si por sus múltiples ocupaciones no hubiera podido apoyarnos en esta oportunidad. Pero desde el momento uno usted nos brindó la mano, nos brindó la guía, y este es el resultado de su publicación. Y no quería empezar sin decir estas palabras, porque creo que eso es lo que demuestra que una persona se involucra más allá de dictar en una clase, en una aula, sino quiere trascender en los estudiantes, quiere difundir la cultura jurídica, como dicen que hace nuestra facultad, pero realmente se involucra por el bienestar de sus estudiantes y porque ellos crezcan también, ¿no? Y se puedan desarrollar, y creo que eso es una oportunidad que, al menos en particular, yo jamás voy a olvidar y siempre voy a recordar en mi corazón hasta que ya sea muy mayor. Ahora, entrando un poco a lo que fue el artículo, ¿no? De hecho, como bien lo dice el título y también los hemos escuchado a todos ustedes, este tema es bastante controvertido. La transacción, como veíamos en clase, ¿no? Nosotros sí lo veíamos como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pero justo el doctor mencionaba que se encontraba un poco olvidado, pues a pesar de que pueda cumplir ciertas funciones, que tendría el mismo propósito que un mecanismo alternativo de resolución de conflictos como sería la conciliación, la mediación, no tenía el tratamiento especializado que se le da en el Código Civil a todos estos mecanismos. Pero como todos sabemos, un conflicto en sí ocurre día a día. Puede versar desde el tema más mínimo hasta el tema más complejo, ¿no? Y la solución, lo interesante de esto es que la solución, en el caso de la transacción, va a depender exclusivamente de las partes. Como inician los primeros párrafos en sí del artículo con un ejemplo muy dinámico, ¿no? Ambas partes van a tener que ceder un poco para poder llegar a un acuerdo y poder satisfacer sus necesidades, lo que en derecho llamamos mucho como brindarse estas concesiones recíprocas, y que muy bien lo han explicado aquí los doctores Vázquez, bueno, la doctora Vázquez, el doctor Gino Rivas y la doctora Alcántara, ¿no? En el artículo nos centramos bastante en lo que es esta transacción extrajudicial, ¿no? La cual busca prevenir que se llegue a sede judicial o arbitral con esta controversia y se incurra en todos los costos de transacción que esto puede implicar, ya no solo hablando de dinero, sino también de tiempo, pues muchas veces un proceso judicial suele ser muy engorroso y eso lo sabemos todos. De hecho, ya entrando un poco más a la segunda parte del artículo, por así decirlo, sabemos que el Código Civil regula distintos medios para extinguir, modificar las obligaciones, como sería el caso de la novación, el mutuo disenso, la compensación y, bueno, la transacción, evidentemente, ¿no? Y algo muy particular de la transacción es que, a diferencia del mutuo disenso, por ejemplo, en la cual ambas partes acuerdan cesar estos efectos del acto jurídico, la transacción permite que este acto continúe a través de concesiones recíprocas. Es decir, te da esa posibilidad de cambiar ligeramente, modificar un poco lo que fue la obligación inicial y poder llegar a un mejor resultado que satisfaga a ambas partes, ¿no? Y aquí viene que esto que también consideramos como un detalle bastante importante, ¿no? Que es la posibilidad de poder establecer estas relaciones jurídicas, como lo mencionaba, fuera del objeto que fue en materia de controversia inicialmente. Es decir, poder incluir estas nuevas obligaciones que pueden llegar a un mejor acuerdo, tal vez faciliten de esta manera tomar un acuerdo final para que ninguna parte sea perjudicada y ambas partes se queden contentas con lo que han podido obtener. Y bueno, recordaba mucho, tal como mencionábamos en clase, que la transacción extrajudicial en sí
tiene una particularidad que la caracterizaría como un marco. Y es por eso que nosotros sí la consideramos como tal. Pues, de hecho, ¿qué es lo que más destacamos también? Y como lo mencionó el doctor Gino Rivas, es el hecho que como resultado da el término de un conflicto entre dos o más personas. Y bueno, el beneficio que presenta esta medio como la transacción es que únicamente va a depender de la voluntad de las partes y no necesita a un tercero, por ejemplo, que pueda prestar un rol de mediador o de conciliador, pudiendo acabar de esta manera con el asunto dudoso y litigioso, tal como indica el Código Civil. Pero a través de la transacción esto se puede terminar de manera célere y sin necesidad de incurrir en los altos costos de transacción. Esto con el resultado de no disminuir la efectividad que puede obtener, lo cual lo hace muy atractivo para el uso común en general. Además, es importante señalar también que tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil le reconocen este título ejecutivo. Entonces, imagínense todos esos beneficios que nos puede dar la transacción. Y bueno, no tiene en sí una estructura de formalidad, pues el único requisito formal con el que cuenta la transacción y está regulado es que conste por escrito, ¿no? Entonces, algo que también mencionamos para finalizar un poco el artículo es el tema de la suerte. El tema de la suerte fue algo que comentamos bastante en clase, recuerdo que fue casi toda una clase, y era cómo es posible dejar un conflicto a la suerte. Y recuerdo mucho el ejemplo que nos planteaba el profesor en las aulas, de los terrenos, los tres hermanos que podían decidir y lo dejaban a la suerte a ver quién se quedaba con la mejor casa. De hecho, esto es lo que también se ha criticado bastante, ¿no? Pues decían que la transacción no era decidida por las partes, sino en sí por el azar, y que entonces ya no dejaría de ser ya dejaría de ser un mecanismo que esté bajo el control de las partes, lo cual, como explicamos en nuestro artículo, no consideramos que sea así, pues al final son las partes las que deciden optar por este camino del azar para poder resolver su controversia, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo único que resuelve el azar es el resultado, pero las partes aceptaron este acuerdo que ellos llegaron ambas en su libre voluntad de poder llegar a utilizar la suerte como para dar un resultado final a su controversia que se les pueda presentar, ¿no? Entonces, en verdad, como hemos podido escuchar a todos, de hecho, si la transacción es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos o no, es un tema bastante discutible y debatido, ¿no? Y creo que eso es lo rico del derecho, ¿no? Que no todo tiene que ser blanco-negro, o que no tiene que haber una verdad absoluta o única o un dogma, sino que algo que he aprendido bastante a lo largo de mi tiempo en la facultad es que realmente el espacio para el debate siempre va a estar presente, el espacio para las opiniones también siempre va a estar presente, y creo que eso es lo interesante y que nos trae el día de hoy aquí. Ya sea que estemos de acuerdo o no, creo que el generar el debate, el poder ponernos a pensar un poco y poder escuchar que hay ambas posturas que pueden ser muy bien argumentadas, es lo interesante de estudiar derecho, por así decirlo. Y lo interesante de poder estar aquí presentes también a compartirles esto, ¿no? No quería finalizar, la verdad, esta breve intervención sin reiterar mis agradecimientos a todos los ponentes que están aquí acompañándonos el día de hoy por haberse dado este tiempo y sobre todo al doctor Castillo por la increíble oportunidad que nos ha brindado. Y bueno, también una mención especial a Daniel porque, bueno, fue un gusto escribir contigo. De hecho, muchas veces comentan que es complicado escribir un artículo en coautoría, pues ambos autores pueden tener opiniones diferentes y puede ser un poco complicado llegar a un punto en común, ¿no? Pero de verdad agradezco mucho toda la paciencia también y la dedicación para este trabajo, ¿no? Porque a veces es muy difícil cuando haces un artículo en coautoría y quedas redactando solo, ¿no? Y creo que eso no pasó en nuestro caso. Creo que fue un trabajo bien elaborado y creo que ese es el resultado, ¿no? Y que le haya gustado al doctor Castillo, creo que es un resultado aún más feliz para nosotros, ¿no? Y así como ya para cerrar, así como lo veíamos en clase, ¿no? El artículo cuenta con bastantes puntos importantes y con varios ejemplos también, que era algo que aprendimos del profesor, ¿no? El poder utilizar ejemplos para ejemplificar lo que queremos decir, valga la redundancia, y que pueda ser entendido de manera sencilla. Y así también sea mucho más atractivo para los lectores, ¿no? Así que los invito a leer el artículo y también a sacar sus propias conclusiones, ¿no?
respecto a la transacción, si es o no un mecanismo alternativo de resolución de controversias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer el uso de la palabra al doctor Daniel Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex miembro del Consejo Directivo de Temis y asistente de docencia del curso de Derecho Administrativo 2 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, doctor. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, me gustaría ante todo agradecer al señor Castillo nuevamente por la oportunidad, a los doctores Gino, Olga, Firela que nos acompañan y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, no sé qué más puedo añadir a las bonitas palabras que ya dijo Nicole, el profesor Castillo, pero quiero que sepa que comparto totalmente el sentimiento. En realidad, me parece que fue uno de los mejores cursos que he tenido porque como bien dijo Nicole, a pesar de la hora, a pesar de las lecturas, a pesar de lo complicado que puede llegar a ser la materia de las obligaciones, era una forma bastante tranquila, bastante relajada de poder llevar el curso. Me parece que los ejemplos eran demasiado prácticos y todo el mundo podía tener la oportunidad de entender incluso las figuras más complicadas. Y de hecho, una de las cosas que más me gustó y que me parece que en nuestra universidad los profesores tratan de hacer cada vez más es generar dudas en el estudiante, ¿no? Más que decir esto es de esta manera, decir que hay una amplia gama de posibilidades porque en el derecho nada está escrito en piedra y que sea uno mismo el que pueda cuestionarse las cosas, puede investigar las cosas. Y creo que esa es una de las cosas que más valoro del profesor Castillo, que nos permitió eso, y que de hecho fue lo que detonó el artículo, ¿no? De hecho, una materialización de esto es que el propio artículo está hecho en pregunta, ¿no? Si es la transacción más que un medio de extinción de las obligaciones y cada capítulo también lo está. Entonces, a mí me gusta ver el artículo como un proceso, ¿no? Que es el proceso que Nicole y yo seguimos para elaborarlo. Y bueno, comienza definiendo la transacción, que creo que me parece que los autores aquí ya lo han hecho excelente. Y después preguntarnos si es solamente un medio de extensión de las obligaciones, porque me parece importante acotar que en ningún momento decimos que no lo es, ¿no? No se niega esa naturaleza, sino que por el contrario creemos que además de eso puede servir para otras cosas en función del interés de las partes, de la naturaleza que le dan, de para qué es utilizado. Y, y bueno, nosotros aquí vemos que no es la transacción una figura como puede ser una condonación, ¿no? O una compensación que solo sirve para extinguir obligaciones, sino que por el contrario, a través de la transacción, como lo dice el propio código, ¿no? Uno puede modificar obligaciones, uno puede crear nuevas obligaciones, e incluso no necesariamente tienen que estar todas enlazadas con la obligación primigenia, ¿no? Uno puede incluir diferentes aspectos en la transacción. Entonces, esto y otros aspectos que tratamos de desarrollar más en el libro, nos llevan a concluir en primer lugar que la transacción no solamente es un medio de extensión de las obligaciones, sino que puede dársele otro punto de vista que me parece que, como dice el doctor Gino, no visto ya incluso extra derecho civil. Y, y precisamente el segundo paso es tratar de ver dónde más puede encajar, ¿no? Nosotros escogimos analizar si podía ser un MAC, ¿no? Un medio alternativo de resolución de conflictos. Un poco también en la línea de lo que nos había explicado el profesor Castillo, ¿no? De cómo se podía, o sea, cuál era la naturaleza de esta transacción, cómo se utilizaba por medio de las partes. Y bueno, como ya adelantaron, nosotros sabemos que la opinión no es pacífica. De hecho, en el artículo citamos un gran artículo de Baldo Grajales, en el que él está en contra, ¿no? Pero o sea, me parece que es bastante importante siempre en un artículo no solo ver tu postura o la parte bonita, sino también demostrar que no es pacífico y que también hay otra postura y que también es válida totalmente, ¿no? Bueno, a pesar de eso, nosotros seguimos analizando que cumple con ciertas características de un MAC, ¿no? Por ejemplo, creo que el primordial es que se desarrolla en un asunto litigioso o dudoso, ¿no? Es decir, lo que nosotros creemos que es un potencial o un actual conflicto entre las partes que van a transar, ¿no? Y que finalmente termina siendo producto de su voluntad, ¿no? Como los medios alternativos de resolución de conflictos. Y por esto es que nosotros lo encajamos particularmente dentro de los medios autocompositivos, porque no es necesaria la intervención de un tercero que decida por las partes, sino que son estas mismas las que terminan decidiendo la solución.
¿no? Por eso es que se puede decir también que el resultado es el querido por las partes y que demás características, ¿no? Como ya explicó también Nicole, que como el hecho de ser vinculante, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el artículo en la transacción extrajudicial, que como otros medios también puede ser ejecutada en un proceso ejecutivo, valga la redundancia, sino que la transacción judicial, lo dice el mismo código, tiene valor de una sentencia, ¿no? Entonces, creo que está bastante clara su vinculatoriedad y también cumpliendo un poco con el informalismo, ¿no? Referido a que no es necesario que necesite estar en una escritura pública o estar inscrita para que valga, sino que por el simple acuerdo vale. A pesar, claro, de que en la transacción judicial se suele homologar, ¿no? Eh, por el tema de su vinculatoriedad. Y bueno, no quiero seguir spoilando, también hablamos del tema de la suerte, que me parece que Nicole lo explicó bastante bien, lo que es algo que en realidad no sabíamos si poner o no, si incluir, porque era algo bastante difuso, ¿no? Bastante nebuloso, sobre lo cual no habíamos encontrado tantos comentarios, ¿no? Pero incluso eso fue lo que nos motivó a decir, ¿por qué no podemos poner un granito de arena en nuestra parte? Y tal vez después como que se sigue hablando del tema, porque peor sería que siga en la oscuridad a por lo menos tratar de, intentar, no sé si lo hemos logrado, de sacarlo a debate y poder dar una eventual respuesta al respecto, ¿no? Y bueno, nada, eso es todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí y espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias, doctor. Habiendo finalizado la primera ronda, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Fiorella Vázquez para dar inicio a la segunda intervención. Buenas noches, doctora. Bien, muy interesante. Les he escuchado atentamente a los panelistas, a los autores también. Y rescato lo último que dice Daniel, ¿no? Que a veces uno indica o trata de enseñar solamente lo que considera un dogma o algo que no está sometido a debate. No obstante, creo que la labor justamente del docente, como bien ha indicado Daniel, como indica Nicole, con respecto al doctor Mario, es abrir la mente a los alumnos, ¿no? Y justamente al abrir la mente de los alumnos y hacer preguntas como esa, como dice Daniel, bueno, no tenemos una postura ahora respecto al azar, pero igual lo voy a evidenciar como un tema de que hay que tocarlo. O sea, ¿por qué? Porque estoy segura que alguien cuando lea, le va a abrir el foco respecto a que qué interesante, a ver, vamos a investigar más. Entonces, así se va armando justamente el estado de cuestión, que es la finalidad desde un punto de vista de la labor docente. No estamos acá para repetir verdades, ¿no? Sino más bien para abrir las mentes y creo que la labor principal también es un poco ligar abrir la mente con la realidad que nos acoge. Hoy por hoy, lo vuelvo a repetir, la transacción sigue siendo utilizada. Entonces, digamos que existen obras que den un aporte dogmático y práctico respecto a esta figura es esencial. O sea, es algo que en realidad yo, después de que han evidenciado todo, digamos, esta trayectoria y todos estos antecedentes que yo no conocía, de verdad felicito al doctor Mario Castillo por darles la oportunidad a los alumnos a que sigan investigando y más que todo, digamos, poner esa chispita, ¿no? Y esta energía en los demás alumnos para que también vean como ustedes. Yo justamente a mis alumnos de asesoría les digo, mira, ¿qué ha pasado con Daniel, no? Va a sacar una obra y les pongo esa chispita para que ellos también sigan en esa línea, ¿no? Y qué bien que usted siga haciendo esa labor de ayudar a los alumnos y a quienes quieran investigar a través justamente de este repositorio, de esta biblioteca que usted tiene, ¿no? Es una labor muy noble y loable con respecto a la actividad académica, ¿no? Creo que aún todavía la transacción, como bien indica Daniel, como ha indicado Nicole, hay temas todavía que seguir investigando, han abierto el debate, hemos llegado a ciertas claridades respecto a la naturaleza jurídica, ¿correcto? Nuevamente indico que habría que
llegar un poquito más respecto a los elementos tipificantes, al contenido, y tal vez hacer una propuesta también, ¿no? De modificación en el proyecto, digamos, en el anteproyecto del Código Civil respecto a la ubicación. Y yo creo que tiene que quedar muy claro el contenido y los límites que debe tener esta transacción. Y es muy importante, porque si no genera efectos, uno dice, ya, ¿qué normas voy a aplicar? ¿No? Teoría general de obligaciones, y por defecto me voy a la teoría general de contratos, ¿no? Entonces tiene que quedar claro la ubicación, el contenido y los alcances de esta transacción. Y esa palabrita que dice la cosa juzgada, ¿no? Mucho se ha debatido que tiene efectos de cosa juzgada. ¿Qué refiere con cosa juzgada, no? Si, como bien decía, solamente la cosa juzgada es una autoridad que emite, ¿no? Dentro del campo jurisdiccional, las partes no tienen esa autoridad. Entonces, por ahí también entra ese debate, ¿no? Cosa juzgada, ¿qué quiere decir con cosa juzgada, no? Entonces, ahí debería haber una mutación respecto a la palabra para que no se genere una confusión. Porque efectivamente cosa jugada no es cosa jugada como la conocemos, sino simplemente es una cosa vinculante, ¿no? Principio de vinculatoriedad, relatividad entre las partes, que evidentemente se incumple, buscaré los mecanismos, ¿no? De remedio, tutela, que sean provistos legalmente. Entonces, nuevamente yo destaco la participación, las ganas y la nobleza que ha tenido también el doctor de poder incluir y gestar esta obra que estoy segura va a ser de suma ayuda para no solo los alumnos, sino también ciudadanos y también quienes comiencen a investigar en la materia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra la doctora Olga Alcántara. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por darme uso de la palabra. Bueno, ¿qué más decir? Yo creo que ya todos los presentes, tanto invitados como protagonistas de este evento, que son Nicole y Daniel, creo que ya lo han dicho prácticamente todo, ¿no? Y bueno, lo único que me quedaría a mí es un poco retomar las palabras de la doctora Vázquez, cuando señalaba que la transacción es un instrumento al día de hoy no olvidado, sino más bien muy utilizado, ¿no? Y cuestiona parte del hecho de que se pueda cuestionar o hayan de repente posiciones diferentes respecto a su uso como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Yo de repente, pues por la experiencia que he tenido, sobre todo en materia de problemas con consumidores, sí les puedo decir que la transacción muchas veces, frente a situaciones de no cumplimiento de los mandatos de medidas correctivas en sede de consumo, pues la transacción se presenta como un mecanismo interesante para evitar justamente que la parte afectada, en este caso el consumidor, llegue a demandar judicialmente el cumplimiento de la resolución final emitida por la sala, que como ustedes saben, tiene justamente este efecto famoso de cosa juzgada, ¿no? Y aparte se constituye en un título ejecutivo también. Entonces, sí, yo sí les puedo decir que efectivamente la transacción no es una institución jurídica que está colocada en el código y que realmente poca gente lo utiliza o que no se usa. Por el contrario, yo creo que es muy utilizada. Su aplicación resulta muy interesante justamente como mecanismo preventivo también de futuros litigios judiciales, ¿no? Y que yo creo que efectivamente quizás una revisión respecto de su ubicación en el Código Civil, y me acojo a lo que dijo la doctora Fiorella Vázquez, debería quizás ser repensada, ¿no? Porque no solamente tiende a extinguir obligaciones, sino que su uso va un poco más allá, como ustedes también, Andrea y Nicole, lo han señalado. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle la invitación al doctor Mario Castillo, al estudio Mario Castillo Freire, y muy feliz de haberme encontrado y conocido en esta mesa, en este evento Rotorino Rivas, a la profesora Fiorella Vázquez y a ustedes, Nicole y Daniel, que, bueno, sigan más bien, deseándoles que sigan en este camino de la investigación, sigan cuestionándose permanentemente todas las instituciones jurídicas y los problemas que éstas presentan, para que al filo, con el paso de los años, pues puedan ser tan productivos como el doctor Mario Castillo lo es en el mundo académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer el uso de la palabra al doctor Gino Rivas. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Sí, igual que ya como lo mencionaron las profesoras Alcántara y Vázquez, creo que lo principal ya se ha dicho. Solo quiero cerrar con un par de pequeños comentarios. El primero es que el título de este evento me parece muy preciso. Efectivamente, la interrogante sobre si la transacción es un mar olvidado es un nombre totalmente adecuado para el tema y para la situación actual de la transacción hoy. Entonces, en esa línea, el trabajo que se está presentando hoy, el libro que se ha presentado hoy, contribuye y continúa justamente en esa tarea de no dejar aspectos o poner un reflector en un aspecto que podría no haber merecido tanta atención, al menos en cuanto a la parte de solución de controversias, porque creo que en cuanto al lado civil hay excelentes trabajos sobre esto y es más bien justamente el otro lado en que, al menos en el Perú, está un poquito, que merece un poco más de atención. Eso es lo primero que quería comentar. Un segundo punto, y empalmando con lo que han señalado las profesoras hace un momento, pues sí, la transacción tiene muchos beneficios. Dejando de lado un momento la parte jurídica, es evidente que resulta eficiente y resulta económica y que es claramente es preferible evitar ir a un litigio judicial, un arbitraje, si es que uno puede obtener una transacción que ponga fin de forma adecuada a la controversia que tuvieran dos particulares, por ejemplo. Entonces sí, la transacción se utiliza muchísimo. Es algo que creo que todos podemos percibir en la práctica. Quizá no hayan cifras oficiales, pero es evidente que la transacción se usa mucho y que las empresas tienen presente lo costoso que puede ser litigar en un arbitraje o un proceso judicial y no descartan esta otra vía precisamente por sus ventajas. Y finalmente, solo para cerrar, quiero solo decirles, Daniel y Nicole, que pueden ustedes ver ese trabajo también como un punto de partida, porque si ya están así empezando desde ahora, entonces exploren y evalúen si se puede seguir trabajando en esta idea, es decir, en este tema de la transacción, o si ya, dado que ya han empezado con la transacción, pueden ir saltando hacia otros mecanismos alternativos de solución de controversias. El salto es más fácil porque ustedes ya dieron el primer paso, y el primer paso siempre es el más difícil. Entonces, no pierdan el empuje que tienen ahora, la frescura de las ideas que tienen ahora porque han escrito esto hace poco, y traten de no perder ese hilo y buscar algún otro tema cercano, quizás lejano, algún tema que les guste, y seguir en esta línea de investigar, porque creo yo que si no lo sueltan, va a ser más fácil que sigan desarrollando nuevos trabajos y así sigan contribuyendo a la literatura académica jurídica. Eso es. Muchas gracias por su tiempo y gracias finalmente al profesor Castillo Freire por la atención y la consideración una vez más. Muchas gracias, doctor. Seguidamente hará uso de la palabra la señorita Nicole Velasco. Muchas gracias. Bueno, como lo dije en mi primera intervención y ya para cerrar también, los conflictos pueden aparecer en el día a día y pueden volverse desde lo más simples hasta lo más complejos, ¿no? Y es evidente que cuando se realizan negociaciones o acuerdos, puede complicarse en el camino, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que las partes siempre van a buscar concluir con el conflicto. A nadie le gusta vivir en conflictos permanentemente. Entonces, pero al mismo tiempo es concluir con el conflicto, pero también satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y ese es en ese punto en el cual la transacción se vuelve muy atractiva para ellas, ¿no? Ya que no puedes incurrir en tantos costos de transacción al hacerla, y aparte es bastante célere, ¿no? Depende mucho de la voluntad de las partes. Bueno, ya para concluir nuevamente los invito a leer, ¿no?, el artículo, interesarse un poco más por el tema y reitero mi agradecimiento al doctor Castillo por permitirnos contribuir con nuestro artículo y ser parte de la biblioteca de arbitraje de su estudio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Daniel Rodríguez. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, primero, a la doctora Vázquez, a la doctora Alcántara, al doctor Rivas, por todas sus palabras. En realidad, nos alegra mucho, en primer lugar, que se haya concretado, porque, como bien acaba de decir el doctor Gino, sí es bastante complicado escribir un primer artículo. Desde nuestra parte, realmente hubo momentos en los que casi lo dejamos de lado. De hecho, ahí el apoyo del profesor Castillo cuando nos decía, esto se puede cambiar o esto hay que adicionar, no, sí nos motivaba bastante y nos decía, bueno, por lo menos estamos yendo por buen camino, ¿no? Y
Bueno, eso sí nos ha ayudado bastante, en realidad, muchas gracias. Nos alegra que haya llegado a este punto y en realidad también agradezco especialmente a Nicole porque desde un primer minuto fue su idea, ¿no? La de poder escribir un artículo sobre algo que realmente sí nos había llamado la atención a ambos, pero no sabíamos que podía concluir en algo así, ¿no? Y bueno, un poco yendo en la línea de los comentarios que decían, creo que la palabra de olvidado no va tanto a la razón de su uso, sino precisamente ese clivaje que se genera entre un gran uso que se le puede dar a la figura, pero un poco de desarrollo doctrinario, legislativo sobre la misma. Entonces se genera esa como distopía entre ambas cosas, distorsión. Y bueno, precisamente eso es a lo que buscamos llegar, ¿no? Eso es a lo que buscamos desarrollar. No que se use poco, sino que a pesar de su uso, sí hay un poco de desarrollo por el otro lado, ¿no? Y bueno, nosotros hemos desarrollado el tema de los marks, pero creo que igual tiene bastante más por ver el tema de la transacción, sobre todo en este aspecto, en este ámbito. Y bueno, como ya bien han dicho, esperamos que haya contribuido en al menos algo, ¿no? De hecho, sí nos gustaría poder seguir en este tema o en otro parecido, pero al menos creo que fue un primer paso y espero que vengan muchos más a futuro. Y bueno, no quiero concluir sin agradecer nuevamente al profesor Castillo por el apoyo desde el inicio hasta el final. Realmente que es algo que valoramos mucho y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de nuestra biblioteca de arbitraje, el doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Bien, en primer lugar, quiero agradecer a los profesores que han intervenido esta noche, a las profesoras Fiorella Vázquez y Olga Cántara, al igual que al profesor Gino Rivas. Muchas gracias por su intervención. Agradezco también las generosas palabras de Nicole y Daniel, quienes han sido mis alumnos, lo digo orgullosamente, y al final del curso recibí un correo de ellos en el cual me decían que tenían la intención de escribir sobre el tema de la transacción. Bueno, me dio mucha alegría, ¿no? El que haya despertado la inquietud de escribir sobre un tema tan importante como la transacción. Así que durante algunos meses, ¿no? Intercambiamos correos y ellos han puesto el mayor empeño en sacar un trabajo tan interesante como el que estamos publicando esta noche. Además, debo decir que el libro, yo decía, a ver, ¿cómo publicamos el artículo de Nicole y Daniel? Entonces, la idea era sacarlo, se me ocurrió la idea de sacarlo en un libro sobre la transacción, como el Mark olvidado, que tuviera el artículo de Nicole y Daniel y a la vez tuviera los comentarios que el profesor Osterling y yo escribimos hace años sobre la transacción. Entonces, debo decir que aquellas palabras que Nicole y Daniel han señalado, que en el sentido de que he despertado el interés en los alumnos, bueno, básicamente ese mismo interés es un interés heredado, ¿no? Porque el doctor Felipe Osterling, que fue mi maestro en la materia, era una persona que motivaba mucho a los alumnos en clase, ¿no? Y hacía preguntas y ponía ejemplos, entonces era evidentemente un lujo ser alumno suyo, de tal manera que para mí ha sido muy grato también que la otra parte la otra parte de este libro esté compuesta por el trabajo que escribí con él sobre transacción y que la primera parte esté compuesta por el artículo de Nicole y Daniel sobre el tema, que es un artículo muy motivador, ¿no? En realidad, es un tema efectivamente que plantea más preguntas que respuestas definitivas. Es un tema que en el plano teórico civil tiene muchísimo por recorrer, al igual que en el terreno procesal. En el Perú no se ha escrito lo suficiente todavía sobre esto y por eso me parecía muy importante en ponerlo sobre valor, ¿no? En ponerlo en valor, porque generalmente cuando se habla de los medios alternativos de resolución de conflictos, uno piensa pues en el arbitraje, en la conciliación, ¿no? En la mediación últimamente, ¿no? Pero no en la transacción, ¿no? Y la transacción es un medio, digamos, tan útil que además
no requiere ni de terceros ni de intermediarios, solo requiere de buena voluntad para ponerse a dialogar con la otra parte, esa buena voluntad que en muchos casos es precisamente lo que falta. Además, estoy muy contento porque es una coincidencia absoluta. Hoy día en la tarde un abogado del estudio me dijo: felicitaciones por los 15 años de la Biblioteca de Arbitraje. Y yo la verdad no me había acordado. El día de hoy se cumplen 15 años de la Biblioteca de Arbitraje. La presentación del volumen 1 la recuerdo como si fuera ayer en el Centro Cultural de la Universidad Católica con el profesor Fernando de Traseñí, mi coautor, el doctor Ricardo Vázquez Kunze, y la doctora Laura Castro Zapata, ¿no? Fue una presentación en donde las ambiciones de la biblioteca no eran sin duda grandes, ¿no? Pensábamos publicar 1 o 2 volúmenes al año y al final estamos ahora en el volumen 97 y Dios mediante en marzo deberíamos estar en el volumen 100, ¿no? Así que yo estoy muy contento por eso y además porque muchas otras personas como Nicole y Daniel han escrito su primer trabajo académico, ¿no? En la biblioteca. Y eso a mí me da una gran satisfacción, la que comparto con Nicole y Daniel esta noche, ¿no? En realidad es un gusto enorme, no me había pasado antes en el tema de la biblioteca que esta iniciativa parta de 2 exalumnos que acababan de terminar el curso, de tal manera que los felicito además por la brillantez en su trabajo, en su artículo y por la dedicación que han tenido en hacerlo. Así que quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno de quienes han intervenido esta noche, ¿no? La profesora Olga Alcántara, antigua amiga, el profesor Gino Rivas, a quien le tenemos un gran afecto y además tenemos el gran gusto de que sus primeros pasos en lo preprofesional los hiciera en nuestro estudio, y a Fiorella Vázquez, quien he tenido el gusto de conocer esta noche en directo y me da muchísimo agrado haber conversado con ella. Así que un abrazo para ustedes 3 y otro abrazo muy grande para Nicole y Daniel por este primer artículo. Tengo la seguridad que van a venir muchos más, y en lo que respecta a la biblioteca de arbitraje, saben todos ustedes que tienen siempre las puertas abiertas. Muchas gracias, queridos amigos. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y esperamos convocarlos pronto para la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Chao, un abrazo.